Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura Vanessa Pedraza y este video es para presentar la actividad de la semana número 8, que es Democracia Representativa de la electiva CMD, Democracia y Derechos Humanos. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito como de lo que va a ver en el video. Vamos a tener inicialmente como un pequeño resumen de todas estas ideas de regímenes político-democráticos que nos presentaron en el texto guía. También vamos a tener la comparación entre la democracia y la dictadura, las democracias eidéticas y los tipos de representación, también la democracia histórica, un poquito de lo que viene antes de, y las conclusiones con sus respectivas referencias. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito como de terminología que vamos a usar. Entonces, vamos a usar los términos RDP, que son los regímenes político-democráticos. También vamos a tener el RPDR, que es el régimen político de democracia representativa, el RPD, que es el régimen político de democracia directa, y por último tenemos una pequeña definición de lo que es la dictadura por Pacheco, que es de la Universidad del Rosario, que básicamente es como un grupo de personas que toma el poder, lo utiliza para un beneficio propio y de forma no ética. Entonces, teniendo esos conceptos claros, vamos a iniciar. Entonces, un pequeño resumen de lo que habla el texto básicamente es sobre la RDP y la dictadura inicialmente, que básicamente estos dos regímenes se basan en tres actores principales, que es la libertad civil, los derechos políticos y los estados de derecho. ¿Qué ocurre? Que ellos lo tienen una manera de gestionar totalmente diferente y también en cuanto al tema del poder, lo son de maneras distintas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y también hay que tener en cuenta que para clasificar, digamos, un territorio que esté bajo el RPDD o el RPDR, se debe tener en cuenta varios factores como lo son su población, su tipo de gobierno y su historia político-democrática. Además, como lo explica el actor Liscano, básicamente tenemos que tener en cuenta que el RPDD hay una comunidad política. En la dictadura no tenemos eso, no hay una comunidad como tal metida dentro del gobierno, sino que se basa en las decisiones que toma la gente que está más arriba y puede ser en pro o en contra de la comunidad según se ve. También el RPR histórico eh, tiene mucha involucración de alguna manera del pueblo, mientras que el RPR simplemente se limita como un derecho como de elegir a un representante y luego de eso pues ya tiene como cierto como que se entiende de la libertad política. Entonces luego tenemos los géneros básicos del RPD y el RPDR. Tenemos varias posturas, una de ellas es la de Aristóteles, que básicamente ve como la política de Occidente básicamente se ha puesto con regímenes que sean tiranos, que son extremos, que son oligarcas, y también tenemos la de Marx, que básicamente la divide como en dos parámetros principales. Una es como la capitalista y la democrática, social, que básicamente también puede ser como que algunos son muy socialistas y que otros son como muy ya capitalistas, comunistas. Entonces, como que este contraste es lo que ha caracterizado como los gobiernos de Occidente. Luego tenemos el tema de la democracia y la dictadura. ¿Qué ocurre con la democracia y la dictadura? Aquí viene el RDP, que básicamente nos muestra que eso está diseñado para la comunidad. ¿Esto qué pasa? Que es como establecer ese tema de las libertades civiles, la libre expresión, que todos sus miembros puedan tener como esa seguridad de involucrarse de alguna manera en el gobierno y que también el tema de la aplicabilidad de la ley es igual para todos, así como ellos tienen derechos, también a la hora de cometer algún tipo de fallo, tienen que responder frente a la ley. Mientras que en la dictadura ocurre algo un poco distinto, que es el tema de la opresión, que hay una repartición del poder entre ciertas personas y que en este caso pues las leyes y todo ese tema de la justicia es muy selectiva y por lo general trata como de acomodarse de alguna manera a pues las personas para que no resulten como tan afectadas. Entonces es muy importante porque a pesar de que tienen estos mismos actores, como que los utilizan cada uno para, en pro del pueblo y el otro en pro de las personas que se encuentran pues en los altos cargos.
Luego tenemos el tema de las democracias eidéticas y los tipos de representación. Entonces aquí tenemos dos factores muy importantes que son el RPR puro y el RPD puro. Entonces, ¿qué pasa con el RPR? Básicamente este es el enfocado en la comunidad, el que busca que la comunidad se involucre, que puedan tomar decisiones colectivas, que puedan estar metidos realmente en la política y como que de alguna manera se lleguen a acuerdos para esto. Luego tenemos el RPR puro, que básicamente sí se toman decisiones, pero no lo hace toda la comunidad, sino que se elige un representante. Esto generalmente puede ser pues a través del voto u otros mecanismos de elección popular. Y la persona lo que hace básicamente es como una forma de transmitir todo este tema político, no solo con la comunidad política, sino también con la comunidad que viene siendo el pueblo, que es quien lo elige. Y aquí viene algo muy importante, que esta persona, este representante, también puede ser llamado un portavoz. Que básicamente es una persona pues que está encargada de todo esto, que en caso de, no sé, digamos, no cumplir sus funciones, puede ser revocado, puede ser sacado de su cargo para elegir a otra persona. Es una persona muy importante en la comunidad y de estos tenemos de dos tipos, el controlado, que es el común, que es el que está más a fondo en la comunidad, y el fiduciario, que es un poco más independiente, que no rinde cuentas a la comunidad y que de alguna forma toma decisiones de acuerdo a cierto criterio que maneja. Generalmente se habla de que realmente en este régimen, en el RPD, siempre hay un involucramiento, así no sea total, pero siempre existe el involucramiento de la comunidad frente a estos regímenes. Luego, también tenemos todo este tema del RPDR real y el RPDR. En el RPD real, pues obviamente, como lo vengo diciendo, la comunidad infiere realmente en todo este tema político, en las decisiones que se toman, hay mayor control, hay rendición de cuentas y hay revisión para ver qué es lo que está tomando las decisiones la persona que ellos eligen. Y en el RPR también está el tema de la elección libre de representantes. Esto generalmente se data como de Europa, según nos explica el autor, pero generalmente se ha visto como que varios territorios también han ido como adoptando estas políticas a lo largo de los años y se ha ido desarrollando a través del tiempo. Como conclusión, tenemos que el RPR es compatible con lo liberal, es básicamente muy centrado como al tema de los derechos civiles, al voto, a que realmente se puede hablar de que esto es algo como relativamente nuevo, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el tema del voto de las mujeres, de como toda esa barrera que se ha ido quitando. Entonces es algo que ha ido como con el tiempo como mejorando y también que a pesar de que digamos las definiciones como de cada tipo de régimen puedan llegar a ser extremistas, tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos comparten ciertos matices como sus actores políticos, como la importancia que pueden tener para el pueblo y que sí, aunque pueden tener ciertos como ideologías que pueden parecer diferentes, pueden compartir en ciertos aspectos. Para finalizar, me gustaría pues mostrar la biografía y además hablar de la importancia que es conocer como todo este tema de los sistemas político-democráticos, porque este es un tema muy importante, ya que nos ayuda como a comprender un poquito más sobre el tema de la historia, a comprender mucho más también sobre la situación difícil que pasan ciertos países y que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta de por qué ocurre y entender por qué estos tipos de gobiernos existen y a qué están sujetas las personas que viven en ellos. Muchas gracias.